que significa y se fue. Y es la primera palabra que encontramos en el capítulo 31 del libro de Devarim, del libro de Deuteronomio. El hebreo dice, Vayelech Moshe Vaidaber et Hadevarim. Dice, y se fue, dice, y fue Moshe y habló estas palabras, dice, Jael el Kol Israel. Le habló todas estas palabras al pueblo de Israel. Pero en este momento quiero compartir con ustedes acerca, quiero que vaya porque la parashá de hoy tiene un solo versículo, un solo capítulo. La parashá de hoy solamente está basada en el capítulo 31. Quiero que vaya al versículo 16, por favor. Quiero que vayan al capítulo 31, versículo 26. ¿26 o 16? 16. Y el Eterno dijo a Moshe, he aquí que tú te acostarás con tus padres, y este pueblo se levantará y se prostituirá tras los dioses extraños de la tierra, hacia cuyo interior él se dirige, y me abandonará y alunará mi pacto que he hecho con él. Tradicionalmente en el mundo occidental, sobre todo en el mundo cristiano, se ha enseñado que la resurrección de los muertos es un concepto cristiano y que surge porque Yeshua resucita de entre los muertos. Es el concepto popular de América Latina, de la mayoría de los cristianos. La gran mayoría, o sea, el 100% de los cristianos creen en la resurrección. Que entre creer y tenerle temor a eso es muy delicado, porque yo puedo creer en la resurrección y sin embargo no estar preparado porque para ese gran día. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resurrección, está el concepto general, el concepto popular de que todos creemos en la resurrección de los muertos. Sin embargo, no es un concepto que nace en el Nuevo Testamento, ni es una doctrina que se establece con la resurrección de Yeshua. Porque decir que nosotros creemos en la resurrección de los muertos, porque Yeshua resucitó de los muertos, es un error doctrinal totalmente ajeno a las Escrituras. ¿Por qué? Porque el cristianismo como tal, el cristianismo, lo voy a decir de esta manera, el cristianismo organizacionado, el cristianismo imperial como institución, no estoy hablando el cuerpo del Señor, estoy hablando de la institución del cristianismo, se instituyó en el año 300 después de Yeshua. Empezaron las formas cristianas, porque antes de eso, lo que hoy llamamos la iglesia primitiva, no era otra cosa que una corriente de judíos y de gentiles que se habían asimilado al judaísmo y que caminaban bajo las enseñanzas de la Torá. Para el 325, y eso es historia, eso no lo estoy diciendo yo para atacar a nadie, es historia. A partir del 325, en los famosos concilios de Nicea, y a partir de allí empezaron a instituirse formas y conceptos totalmente ajenos a los apóstoles, a las enseñanzas apostólicas y a las enseñanzas de Yeshua. ¿Por qué digo esto? Porque todas las religiones cristianas dicen, todas las denominaciones, las religiones, todo cristianismo reclaman ser los poseedores de las enseñanzas apostólicas. ¿Sí o no? De hecho, las iglesias, porque voy a hablar así en plural, las iglesias católicas, que no hay una, hay varias, que entre esas está el obispado de Roma, el obispado de Grecia, el obispado de Siria, el obispado de Jerusalén, que son también tan católicas como la romana y que tienen el mismo tiempo que la romana. No es que la romana nació primero y de ahí se salieron todos. Eso es un disparate histórico. Quien diga eso no sabe lo que está diciendo. Estaban los 4 obispados y hasta el día de hoy al obispo de Roma, que es el que nosotros conocemos más porque fueron los que llegaron a América y trajeron el cristianismo romano para acá, pues el que más conocemos.
Pero está el cristianismo griego, está el catolicismo griego, que es tan antiguo como el romano, nacen en el mismo tiempo. El cristianismo sirio, la iglesia oriental, que también es católica, y la iglesia de Jerusalén, que también es católica. O sea que no hay una iglesia católica. Si ustedes le enseñaron eso, perdónenme, lo han engañado y lo han estafado por muchos años. Todo movimiento católico cree en la resurrección de los muertos y ellos reclaman ser la albacea de las enseñanzas apostólicas. Y hablan de una transmisión que no es demostrable históricamente. Pero ellos tratan de ver cómo explicarlo y cómo justificar de que ellos vienen de una trascendencia apostólica y una sucesión apostólica hasta que llegaron a ellos. De hecho, se atrevieron a decir que Pedro era el primer papa, cuando la palabra papa no aparece en la Biblia. Pero si usted le pregunta a un Jehová Witness, a un testigo de Jehová, le va a decir que el primer testigo de Jehová en el mundo fue Adán. Porque cada grupo religioso tiene que llevar su fe lo más antiguamente posible para que sea aceptada como válido. ¿Sí o no? Si yo me vendo que yo aparecí el año pasado, nadie me va a creer. Pero si digo que lo que yo le estoy enseñando lo enseñaron los apóstoles, entonces eso da veracidad. Cuando nosotros hablamos de la resurrección no es una doctrina que nace dentro del cristianismo. Voy un poquito más atrás. La doctrina de la resurrección ni siquiera comienza con Yeshua, aunque nosotros sabemos que Yeshua se levantó de entre los muertos. El concepto de la resurrección es un concepto judío, basado en la Torá, basado en los profetas y basados en los escritos. Cuando Yeshua habló de la resurrección, no estaba inventando una escuela nueva y estaba trayendo una doctrina nueva. De hecho, lo vamos a ver más adelante, a Yeshua lo increpaban los saduceos diciéndole que no hay resurrección de muertos. Entonces tenemos que entender que el concepto de la resurrección no es un concepto que nació aquel primer día de la semana con la resurrección del autor de la vida, que es Yeshua. Ahí no empezó la doctrina de la resurrección. Porque imagínense, el judaísmo, que el 97% de los judíos no creen en Yeshua, ni leen el Nuevo Testamento, también creen en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿de dónde? Si la resurrección de los muertos nace porque Yeshua resucitó, yo quisiera saber de dónde los judíos sacaron la resurrección de los muertos, porque ellos no leen ni el Nuevo Testamento, ni siquiera creen que Yeshua es el Mesías. ¿De dónde entonces nosotros recitamos en la Midá lo que está escrito, que eres tú el que resucitas a los muertos? Bendito eres tú, Eterno, quien resucitas a los muertos. Que es un rezo, uno de los rezos más antiguos que existe en la liturgia hebrea. Antes que Yeshua apareciera, antes que el verbo se hiciera carne, antes que el misterio oculto fuera revelado, que Yeshua humanizado, que Dios hecho carne, antes de que esto sucediera, ya la Midá se recitaba. Tú haces que resucitas a los muertos y después dice, y hace florecer la salvación. Y cuando dice florecer la salvación en el rezo, lo que está diciendo es, y nos llevas a la vida eterna. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resurrección de los muertos, tenemos que entender que es un concepto que nace en el judaísmo basado en las enseñanzas de la Torá, de los Nevi'im y de los Ketuvim. Nace allí. Fíjense qué interesante. Nace en la ley, en los escritos y en los profetas, o en los profetas y en los escritos. Toda la literatura deuterocanónica, la literatura que no fue aceptada como inspirada, toda la literatura judía que no fue aceptada como inspirada, todas afirman la resurrección de los muertos. Y esta enseñanza de la resurrección de los muertos tiene su origen dentro de la Torá, y los fariseos eran los que mejor llegaron a hacer el uso de esta enseñanza.
Porque sabemos que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Pero los fariseos sí, los esenios o los qumranitas, como le llaman los historiadores, sí creían en la resurrección de los muertos. Pero los saduceos, que eran la orden sacerdotal aristocrática que administraba el templo en el judaísmo del primer siglo, no creían en la resurrección de los muertos. Oiga lo que le estoy diciendo. El rabino Hillel no creía en que venía un Mesías redentor. Nosotros pensamos muchas veces que el judaísmo tiene una teología monolítica, que tiene una teología consustancial de una sola creencia, y no es cierto. Porque de hecho hay una parte en el Talmud que dice que donde hay 3 judíos, hay 6 opiniones. Lo cierto es que la enseñanza de la resurrección es una enseñanza a la cual se apegaron los fariseos, y fueron ellos los que proclamaron la resurrección y la enseñaron antes que Yeshua apareciera. En los escritos helenistas, los escritos que fueron escritos en griego, como primera y segunda de los macabeos, que quedó en los libros deuterocanónicos porque no fueron aceptados como inspirados, pero fueron libros que se escribieron y están escritos en griego, aunque hoy los podemos conseguir en hebreo, originalmente están en griego. Primera y segunda de los macabeos también hablan de la resurrección de los muertos. La doctrina judía de la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos, descansa sobre el concepto de la inmortalidad del alma. Si el alma es mortal, no hay resurrección de los muertos. Pero como el concepto bíblico hebreo es que el alma es inmortal, entonces en ese concepto de la inmortalidad del alma es que la resurrección de los muertos descansa. ¿Por qué? Bueno, es interesante notar porque la doctrina de la inmortalidad del alma ocupa el lugar central de la resurrección corporal de los muertos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de los hermanos que leen, que están limitados a leer su Biblia en español? Bueno, porque no vienen a la clase de hebreo. Si vinieran a la clase de hebreo, no tuvieran problema. Tengo gente aquí que tienen 16 años conmigo y nunca han venido a la clase de hebreo. Entonces tienen que limitarse a leer en español. Y cuando leen en español, el traductor, y esto lo digo con mucha propiedad, los traductores a veces, y muchas veces, y cantidades de veces, ponen palabras que el hebreo no dice. No estoy diciendo que la Reina Valera es mala, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy vendiendo ninguna Biblia por ahora. Pero la verdad es que cuando usted va al hebreo ve palabras que en el español no están. ¿Por qué hablamos de la inmortalidad del alma? Porque cuando Hashem creó al hombre, según el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice claramente que Hashem sopló en la materia que estaba ahí, que era el Adamá, del polvo de la tierra. ¿Qué sopló? Dice el español que sopló aliento de vida. Y cuando usted oye la palabra aliento de vida, ¿qué es lo que usted se imagina? Que Dios sopló y ese soplo el hombre se le metió por la nariz y lo hizo vivo, ¿sí o no? Pero no es así. No es así. Porque el hebreo no dice que Hashem sopló aliento de vida. El hebreo dice que sopló Neshama Jaim, alma viva, un alma viva, un alma que es eterna, que no puede morir. ¿Por qué no puede morir el alma? Porque es una emanación directa de la eternidad. Todo lo demás es producto de la naturaleza, de que Dios dijo, creen, fórmense, hágase. Y Dios creó a los animales, no los creó el Eterno. Nosotros queremos que Hashem los creó. Y los animales tienen nefesh. ¿Qué es nefesh? Alma viviente. Son seres vivos. Pero cuando Hashem creó al hombre, no lo hizo como los animales. Si Hashem nos hubiese creado como los animales, fuéramos animales de 2 pies, aunque hay personas que se comportan así a veces. Las barbaries que hemos hecho en la historia,
las matanzas, las masacres que hemos hecho, las violaciones, los asesinatos. Una persona que se comporta de esta manera, porque oído, a veces los animales matan para comer. Nosotros matamos a veces hasta por diversión. Salimos a matar por diversión. Vemos el perro que se está atravesando y nosotros somos incapaces de frenar. Así tenemos el alma. Cuando el alma de un animal no nos interesa. Cuando Hashem sopló, dice sopló Neshama Haim, alma viviente. Y cuando dice viviente, es una alma viva que no puede morir. ¿Por qué no puede morir? Porque fue Hashem quien la sopló. A la tierra le dijo, produzca la tierra animal, y la tierra produjo. Le dijo al mar, produzcan aves, y el mar produjo aves. Produzcan grandes peces, y produjo grandes peces. Produzca la tierra. Pero cuando habló del hombre, al hombre no le manda a la tierra, no le manda a la tierra que lo crea. Hashem mismo lo hizo del polvo, del Adamá. Por eso se llama Adam, porque fue creado del Adamá, del polvo de la tierra. Hashem es el que nos crea a su imagen y semejanza, nos hace no físicamente igual a él, sino simplemente con la capacidad de señorear, de reinar, de poder, de señorío, de autoridad. Y entonces sopla de él, sopla Neshama Haim, y ese Neshama Haim es lo que hace que el ser humano sea un ser totalmente diferente al resto de la creación y nos llamen la corona de la creación. ¿Por qué? Porque Hashem, en vez de gobernar él todo, comparte ese reinado con nosotros. Nos puso a reinar con él. ¿Quién le puso los nombres a los animales? ¿El Eterno? No, dice que Hashem dijo, todo lo que Adán llamó por su nombre, así es hasta el día de hoy. Todo lo que, de hecho, el nombre de la mujer se la debemos a Adán. Le digo, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada varona, Isha. ¿Por qué será llamada? En español dice raro. Cuando uno lee el hebreo y lee el español, uno ve la cosa rara. En español dice, será llamada varona porque del varón fue tomado. Pero imagínense, eso de varona suena raro en castellano. Te presento a mi varona. Suena raro en castellano, porque eso está como los socialistas ahora que están hablando de un idioma inclusivo. Estos y esta, ya la gente habla así. Doctor, doctora, abogado, abogada, ingeniero, ingeniera. Eso es un disparate en castellano, eso no se puede decir. La ingeniero o el ingeniero, no el ingeniero y la ingeniera. Pero ya están metiendo esos idiomas inclusivos. A ver, y llegará el tiempo que cuando hayan 300 millones de gente hablando mal, la Real Academia tiene que aceptarlo. Porque así como aceptaron, así como la Real Academia aceptó palabras como jalar, que no se decían, pero todos los centroamericanos dicen jalar, a los que sumaron los 70 millones de México con los 30 con los 40 de no sé dónde, y los de Nicaragua, y los de Guatemala, y los de Honduras, y cuando sumaron, dijeron que hay mucha gente, y ahora está aceptado que hay que decir jalar, porque había una cantidad de gente que lo decían mal, y como todo el mundo lo decía mal, y había una cantidad considerable, pues entonces la Real Academia lo aceptó. Pues llegará el momento que dirán estos y estas, los libros y las libras. Ahora fíjense, es interesante notar aquí, porque el hebreo dice que el hombre fue llamado Ish y la mujer será llamada Isha. ¿Ve que se parece? Ish, Isha. Esta será llamada Isha porque fue tomado del Ish, de la misma esencia. Cuando nosotros hablamos de que el alma es inmortal, para nosotros es muy importante entender esto, que el alma no muere aunque el cuerpo físico desaparezca. El alma es inmortal. De hecho, claramente dice el salmista que el alma que pecare, esa morirá, pero no es que va a desaparecer.
Esa tiene una condenación eterna. El alma que peca tiene una condenación eterna, no se extingue cuando muere. No hay una extinción para el alma. Y por eso Hashem está preocupado para que toda la raza humana llegue a poder alcanzar la salvación. Porque el alma humana no se extingue. Porque algo que emanó de lo eterno no se puede extinguir. Los rabinos utilizan la literatura rabínica para enseñar acerca de la resurrección. En el tratado talmúdico Sanedrín 90b al 92b hay una serie de argumentos que los rabinos utilizaron para defender la doctrina de la resurrección de los muertos, porque había dentro del judaísmo una secta llamada los saduceos que negaba la resurrección de los muertos. ¿De dónde los sabios se basaban en la Torá para hablar de la resurrección de los muertos? Quiero por favor que vaya conmigo al libro de Shemot, al libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 3 y 4. Éxodo, capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: y aparecí, el Eterno hablándole a Moshe le dice, y le aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, o sea, el Dios omnipotente. Dice: también establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros, en la cual habitaron. El capítulo 3, versículo 6 dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al Eterno. Cuando a Yeshua lo increparon los saduceos para hacerle la pregunta con respecto a la resurrección, ¿verdad? Vaya conmigo a Marcos capítulo 12. No pase el texto de Éxodo, por favor. Quédese ahí. Porque es que la gente en Occidente, acá en América Latina, tiene un concepto que cuando Yeshua habla parece que nadie había dicho eso. Parece que es una cosa que Yeshua vino a inventar, una cosa nueva. Vino a hablar de cosas nuevas que nadie entendía. Por eso le estoy diciendo que no pase el de Éxodo capítulo 6, vaya al libro de al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12 en adelante. Y hay una pregunta interesante aquí que le hacen a Yeshua. Dice, rabino, ¿pero qué tiene que ver esto con la parashá? Aquí en el capítulo, en la parashá de hoy, en el capítulo 31, versículo 16, ahí no habla de la resurrección de los muertos. ¿Por qué usted está hablando de la resurrección de los muertos? Si en el capítulo 31, versículo 16, lo que dice, y el Eterno le dijo a Moshe, he aquí que tú te acostarás con tus padres y este pueblo se levantará y se prostituirá tras los dioses extraños de la tierra hacia cuyo interior él se dirige y él me abandonará y anulará mi pacto que he hecho con él. ¿Sí o no? Eso no lo dice su Biblia. Quedémonos en ese versículo. El Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Entonces vinieron los saduceos, y ya sabemos que los saduceos eran una secta del judaísmo que desapareció, que no creían en la resurrección de los muertos, y le preguntaron. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Raf, o sea, lo llaman Raf, le dicen Raf, maestro, Moshe nos escribió que si algún hermano muriera y dejara esposa, pero no dejara hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. O sea, fíjense dónde parten los saduceos, de dónde,
¿Qué argumento o qué citaron para fundamentar su escuela? Moshe, la Torá. Ellos no dijeron yo tuve un sueño, tuve una revelación, yo siento, no. Ellos dijeron Moshe no se escribió, ¿verdad? Entonces ellos citan allí el texto donde dice que si algún hermano muere y no deja esposa, su hermano y dejare esposa, pero no dejare hijo, que su hermano, o sea, que el hermano de su cuñado se casare con ella para levantarle descendencia a su hermano. Ese es el texto base que ellos utilizan. ¿Dónde está eso? Eso está en la Torá. Eso está en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Porque lo que el saduceo le está citando es un texto de la Torá. Porque dice, Moshe escribió. ¿Dónde está lo que él le citó? Está en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. O sea, aquí no están debatiendo una cuestión de yo pienso, yo quiero, a mí me parece, a lo mejor yo siento, pudiera ser, a lo mejor, quién sabe. No, el capítulo 25, versículo 5, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se allegará a ella, o sea, el hermano del muerto, y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. O sea, ¿cuál es esa se llama la ley del levirato? ¿En qué consistía la ley del levirato? Era que si yo me casaba con mi esposa y yo moría y no tenía hijos, mi hermano tenía que tomar a mi esposa, pero el hijo que él tuviera con ella no era hijo de él. ¿Era hijo de quién? Del primer esposo que había muerto sin hijo, para que su descendencia no se perdiera. ¿Me siguen ahí? ¿Van conmigo? Ok, volvamos otra vez entonces al Evangelio. O sea, los saduceos, lo que le está citando a Yeshua es un texto que está escrito en la Torá, y le citaron Deuteronomio capítulo 25, o sea que el debate era serio entonces. Vinieron citando un texto. Entonces dice, si eso es así, el razonamiento que hicieron ellos es el que sigue. Hubo 7 hermanos, esto era el razonamiento de los saduceos. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella, o sea, hasta ahí todo va bien, cumplió la Torá, ¿sí o no? Y murió también, y tampoco le dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera, y tampoco le dejó descendencia. Así los 7, y no dejaron descendencia. Después todos murieron. Después de todos, murió también la mujer. Entonces aquí viene la pregunta. En la resurrección, pues, cuando resuciten, o sea, cuando resuciten ¿quién? Todos los hermanos y la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. O sea, fue esposa de ellos. Entonces Yeshua le respondió y le dijo, a mí me encanta la respuesta de Yeshua. No, es una pregunta a lo que Yeshua. Ellos le hicieron una pregunta a Yeshua, ¿con qué respondió Yeshua? Con otra pregunta. Le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Es una pregunta, no es una afirmación lo que está haciendo. Él no le está diciendo, vosotros erráis las escrituras. No, les está preguntando. No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Elohim. Ahora dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Qué dice la gente? Que en el cielo no va a haber cuchi cuchi.
que en el cielo no va a haber matrimonio, porque ahí dice que seremos como los ángeles son asexuales. ¿Sí o no? ¿Usted escuchó esto alguna vez? No le dé miedo, levante la mano que ya aquí estamos en Shabbat. Usted no escuchó eso, pero eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí no está diciendo que en el cielo no vamos a tener intimidad y que no nos vamos a casar y que no vamos a conocer a nuestra esposa. Eso no es lo que está diciendo allí. Cuando un versículo no aclara, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otro versículo que concilie, porque si no esto sería complicado aquí. Porque la ley del levirato solamente se puede cumplir mientras estamos aquí. ¿Cuándo se cumple la ley del levirato? ¿Cuándo podemos cumplir la ley del levirato? ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo cumplimos la ley del levirato? En la vida presente. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo la cumplimos? Cuando muere el hermano. Cuando se muere alguien. Si no se muere, no hay ley del levirato. La ley del levirato solo se puede llevar a cabo si el hermano muere. El que la tomó de primero muere. Si él no muere, nadie puede tomarla. Porque sería acusado ¿de qué? De adulterio. Entonces, el que está casado, de Yeshua dice, usted está agarrando la escritura, usted no ve que cuando llega allá, ya no se va a morir más nunca. Cuando venga la resurrección de los muertos, allá no va a haber muerte. O sí va a haber muerte, porque me están mirando como loro en palo seco. ¿En la vida eterna vamos a morir? No. Entonces hay que entender que cuando lleguemos a la vida eterna, allá no va a haber muerte. ¿Por qué? Porque sorbida será la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de Gloria. Eso es lo que dijo Rab Shaul. Cuando lleguemos a la vida eterna, ya no va a haber más muerte, ni más dolor, ni más sufrimiento, ni va a haber más enfermedad, ni vamos a pagar más biles, ni más recibos, ni vamos a pagar más tarjetas de crédito, ni hay que pagar mortgage, ni seguros médicos, ni nada. Porque cuando lleguemos allá, todo eso es que está en el mundo natural, que es el producto del comercio y negocio de los seres humanos. Cuando lleguemos allá no va a haber eso. Entonces entienda que Yeshua dice, ustedes están errando la escritura. Porque mire la pregunta es esta. Lo que pasa es que la gente se siente que no es que allá vamos a ser como los ángeles, que no vamos a tener cuchi. Cásense rápido, por favor, todos los que se van a casar. Cásense porque allá en el cielo no hay nada. Eso es lo que no me tengo que casar, Mashiach viene pronto. Y cuando llegue al cielo no voy a saber lo que es el amor, no voy a saber qué es la intimidad. Tengo que hacerlo ahora. Entonces, todo el mundo anda desesperado por los solteros, no digo los solteros. Y fíjense, porque la pregunta es, ¿cuál de ellos será la mujer ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces Yeshua le respondió y les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis la escritura y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ese que resucitó no puede volver a morir. Ni se casarán ¿qué? En la ley del levirato. Porque viene hablando de que si mi hermano muere y no deja descendencia, no está hablando que en el cielo nos vamos a casar o no nos vamos a casar. Está diciendo que en la vida eterna, dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Por qué no se pueden dar en casamiento? Porque la ley del levirato, para que él se pueda casar con una que se muera, tiene que morirse en la vida eterna. Pero en la vida eterna nadie se va a morir. Para que podamos dar en casamiento en la vida eterna. Por eso yo le dice a los saduceos, ustedes están errando la escritura. Porque en la vida eterna nadie se va a morir. La ley del levirato en la vida eterna, oído, no va a tener función. Porque de la única manera que lo que los saduceos están planteando se pueda cumplir es que en la vida eterna alguien se muera para yo poder tomar la esposa de mi hermano. Porque en la vida eterna no habrá muerte. Dice, si no serán como los ángeles que están en los cielos. A ver, y los ángeles que están en el cielo, ¿está hablando del matrimonio de los ángeles? No está hablando que serán como los ángeles ¿qué? Eternos. Dice Rabino, no, serán como los ángeles. Cuando usted llegue allá,
Usted va a ser eterno como un ángel, porque cuando Hashem lo creó, nos creó para vivir eterno, ¿sí o no? Hashem no creó la muerte, yo siempre lo digo. La muerte es el producto del pecado. El hombre empezó a morir cuando el hombre empezó a pecar. Cuando el hombre cometió el primer pecado, la muerte se enseñoreó sobre nosotros hasta que vino Yeshua. Con su muerte pagó la libertad de nuestra eternidad. Entonces fíjese, es interesante lo que está diciendo aquí. Porque Yeshua le dice, versículo 26, pero al respecto a que los muertos resucitarán, les preguntó Yeshua, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? ¿Qué hizo Yeshua? No, es que la ley no sirve, ahora estamos bajo la gracia. ¿Y qué hace Yeshua citando la ley? Fíjese, Yeshua va a citar lo que dijo Moisés para sustentar que hay resurrección de muertos. Yeshua le dijo, ¿no habéis leído en el Sefer de Moisés, en el rollo de Moisés, cómo le habló Elohim en la zarza y le dijo? ¿Qué le dijo en la zarza? Yo soy el Dios de Abraham. Pero eso fue lo que leímos ahora cuando leímos Éxodo, capítulo 3. Cuando Hashem se reveló a Moisés en la zarza, ¿qué le dijo al Eterno? Yo soy. ¿Cómo es que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, si Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos? Usted no dice, no, el Dios de mi abuelita. Es más, ya ni nos acordamos de la abuela. Cuando Hashem se le reveló a Moshe, le dice, porque yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dice, Dios no es Dios de muertos. ¿A quién le está haciendo referencia? Que ellos creían que estaban muertos. Los fariseos creían que ¿qué? Que Abraham, Isaac y Jacob estaban ¿qué? Muertos. Porque los saduceos no creen en la vida después de esta vida. No hay para ellos. La vida se acababa para el que se moría, como cualquier animal que va y se desintegra y se murió el perrito. Lo lloramos los primeros 2 días. Lo extrañamos la primera semana y después nos compramos otro perro. Y Yeshua le está diciendo, Dios no es Dios de muertos como ustedes piensan que está Abraham, Isaac y Jacob. No, porque si hubiesen estado muertos, hubiesen estado olvidados, Hashem no nos lo recuerda hasta el día de hoy. Los rezos que hacemos nosotros hasta el día de hoy. Pablo dijo, nosotros somos los descendientes del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Y quién era los que estaban vivos? Abraham, Isaac y Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que ustedes hierran mucho, se equivocan mucho. O sea que las enseñanzas de los saduceos estaban mal. Y no era una, no era esta. Pues la gente dice, bueno, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no creían en los ángeles, los saduceos no creían en demonios, los saduceos no creían en la vida eterna. No, y los saduceos también dijeron que Shavuot había que celebrarla el primer domingo después del Shabbat semanal. Por eso usted ve a mis hermanos de raíces hebreas celebrando Shavuot, y si la Pascua cayó aquí, ellos esperan y hasta que vaya el Shabbat semanal, y siempre caen en domingo, siguiendo una enseñanza saducea. Y Yeshua dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas. ¿Y a quién sentó Yeshua en la cátedra? No sentó a los saduceos. ¿Por qué no sentó a los saduceos en la cátedra? Porque aquí les digo, así que vosotros mucho erráis, tenéis muchos errores doctrinales, tienen mucha falsa doctrina, diríamos hoy. Cuando usted, este mismo pasaje del Levirato, cuando usted va a Mateo capítulo 22, versículo 23
al 33. Está el mismo relato, no es otro. Es el mismo relato. Pero Mateo da otros datos que Lucas no dio. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos y el primero se casó, y ya usted sabe la trama. Quiero que vaya conmigo al versículo 29, por favor, en la respuesta de Yeshua. Entonces respondió Yeshua y le dijo: erráis. Estás errando, estás fallando el blanco, estás traduciendo mal las escrituras, estás trazando mal las escrituras, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Lucas capítulo 20, que también habla de lo mismo. Lucas 20. Vuelve la misma pregunta, es el mismo relato, porque cada quien lo contó de una manera diferente. Pero Lucas nos da un detalle interesante. Versículo 34, capítulo 20, versículo 34. Entonces respondiendo Yeshua le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Eso es la ley del levirato, ahora porque seguimos con la ley del levirato. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la vida eterna no hay la ley del levirato, no tengo que casarme con mi cuñada. A veces no hemos tenido, alguien no ha tenido una cuñada o un cuñado que es el más difícil de soportar en la familia. Imagínense que se te muere la esposa hoy y te tienes que casar con el cuñado o con la cuñada. ¿Verdad? ¿Eso está vigente hoy? No, hoy no está vigente, no está abolido, no está vigente. ¿Por qué no está vigente? Porque no hay Beit Hamikdash, no hay templo y el Sanedrín no ha sido instituido todavía. Esa es la única razón por la que esto no está vigente. Porque esto no era así que, ay, se murió, estoy viudo, ay, ven, te toca a ti, ven para acá. No, no era así. Había que ir allá, presentar todas las evidencias y era que se tomaba todo legalmente. Pero quiero que vaya conmigo, por favor, al versículo 34. Entonces, Yeshua le respondió y le dijo: los hijos de este siglo, o sea, los de este tiempo, los que estamos vivos, se casan y se dan en casamiento bajo el levirato, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección, o sea, que estos que se casan hoy llegan a la vida eterna, dice, ni se casan ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque la ley del levirato ya no va a existir. Porque no pueden, ¿qué cosa? Morir. No, así no dice. Dígalo bien. No pueden ya más. No pueden ya más morir. Sino que, ¿qué dice? Que son iguales a los ángeles. ¿Que son iguales a los ángeles en qué? Que son eternos. Que los ángeles no se mueren. Vuelva a leer. No, mire, respete lo que usted lee. Usted no deduzca, no reinterprete. Lea lo que está ahí y en base a lo que está ahí saque la conclusión. Mire, vuelvo a leer, voy a leer con calma. Dice, versículo 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque está hablando del que se muere, que se queda con la hermana, ya la vida eterna no puede ser porque ya resucitó y ahora tiene vida eterna. Dice, porque ese que resucitó no pueden ya más morir,
pues son iguales a los ángeles. ¿En qué son iguales a los ángeles? Que son eternos. No mueren ya. Que ya no mueren. Ahí lo dice, no lo digo yo. Lea bien, lea español. Voy a tener que hablar clase de español yo aquí. ¿Qué dice ahí? Por eso, pero son eternos, ya no mueren, son eternos. Vuelvo a leer el 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. ¿Quiénes? Los que estaban en la ley del levirato. Pues son como los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Que no mueren, que ya no pueden morir, no pueden, porque ya lo dice, ya no pueden morir más. Son como los ángeles eternos. Ahora usted entiende cuando dice Marcos y dice Mateo que seremos como los ángeles que ni se dan en casamiento. No es que no sean en casamiento, es que vamos a ser como los ángeles que ¿qué? Que ya no vamos a morir. Y como no vamos a morir porque somos eternos, porque los ángeles los ángeles son eternos, nosotros somos eternos, ya no vamos a morir. Entonces cuando lleguemos allá, la ley del levirato no va a funcionar, porque hay algo que la inhabilita, y es que no hay muerte. En la vida eterna no va a haber muerte. Lo que estamos en este siglo, o en el siglo cuando el Beit Hamikdash estaba en pie, se podía lograr. Pero Lucas es el que aclara que vamos a ser como los ángeles, que él dice, no es que no vamos a tener relaciones sexuales. No, que vamos a ser como los ángeles que ya no mueren. Porque los ángeles no fueron creados para morir. También son asexuales, no tienen sexo, no necesitan reproducirse como nosotros. Pero aquí está hablando de la ley del levirato, de que si yo tomo una mujer y me muero sin tener descendencia, mi hermano se casa con ella y el hijo que nazca de ellos dos no es hijo de él, es hijo mío del muerto. Pero cuando lleguemos a la vida eterna, nadie puede tomarla a ella, porque no va a haber muerte de levirato, o sea, no va a haber la muerte en la vida eterna. Ahora fíjense, cuando Yeshua le responde a los saduceos, Yeshua le responde con la Torah. Yeshua le responde con la Torah. Le dijo, le citó Éxodo capítulo 3. Y le citó Éxodo capítulo 6. Yeshua está utilizando el recurso bíblico de la Torá para demostrarle a los saduceos que ellos habían errado a la hora de interpretar las escrituras. Rabino, ¿y qué tiene que ver eso nuevamente con la parashá de hoy que usted nos mandó a leer el capítulo 31 versículo 16? Nos enseñaron los sabios cuando increparon a los sabios en la Torá, los saduceos, para demostrar si era bíblico. Acuérdense que no hay Nuevo Testamento, porque yo puedo demostrar que hay resurrección de muertos citando infinidad de textos en el Brit Hadashah. Pero el judío todavía no, y el judaísmo del primer siglo no existía. Los primeros 200 años, los 300 años, 400 años no hubo un Nuevo Testamento como usted y yo lo tenemos hoy. Andaban las cartas dando vueltas, pero que ni Pablo se imaginó que sus cartas iban a ser puestas en un canon bíblico. Le preguntaron a los sabios, le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no creemos en la resurrección de los muertos. ¿Cuál es el texto que dice la Torá que va a haber resurrección de muertos? Decían los saduceos. Y hubo un rabino que citó el texto de Deuteronomio capítulo 31 versículo 16. Y está raro, porque que ahí no habla nada de la resurrección. ¿O sí? Vaya, lea su Biblia en español, si ahí habla algo de la resurrección. Dice: el Eterno dijo a Moshe, he aquí que tú te acostarás con tus padres, y este pueblo se levantará y se prostituirá tras los dioses del pueblo extraño de esa tierra hacia cuyo interior él se dirige. Y me abandonará y anulará mi pacto que he hecho con él.
¿Menciona la resurrección? No. ¿Cómo entonces el sabio utiliza este texto para apoyar la resurrección? Es que como está en español está mal. Como está organizado en español, está mal. El hebreo dice, Vayomer Adonai el Moshe, Hineja Shohef im Aboteija. Vekam. Y le digo el Eterno a Moisés, Hineja, he aquí, Shohef, que tú te acostarás, in Aboteija, con tus padres, Vekam, y te levantarás. Ese es el orden que va el hebreo. Estoy traduciendo directamente del hebreo al español. Y le habló Adonai a Moisés, y le dijo Adonai a Moisés, he aquí, Shohef im Aboteja, te acostarás con tus padres, Vekam, y te levantarás. Te acostarás, morirás como tus padres, Vekam, y te levantarás. Y es interesante, porque cuando nosotros hablamos de esta resurrección, que está basada en las enseñanzas bíblicas de la Torá, y que luego el judaísmo del primer siglo las continuó, y los creyentes en Yeshua terminaron practicándola. ¿Por qué? Porque no era una cosa nueva, era una continuación de una doctrina que estaba basada en la Torá, que los judíos creyentes en Yeshua abrazaron y continuaron enseñando, y hasta el día de hoy el cristianismo y el judaísmo la siguen enseñando, pero no nace en el cristianismo, nace en el judaísmo. Le preguntaron al rabino Meir en el tratado Sanedrín 90b. La reina Cleopatra le preguntó a Rabí Meir, sé que los muertos vivirán porque está escrito, y ellos, o sea los justos, florecerán en el futuro de la ciudad de Jerusalén como la hierba. Pero cuando se levanten, ¿se levantarán desnudos o con ropa? Y Rabí Meir le respondió, tú puedes deducir esto mediante un argumento de preguntas y respuestas, de un grano de trigo. Si un grano de trigo que está enterrado desnudo brota con muchas vestiduras, ¿cuánto más los justos que están enterrados con sus vestiduras? Vaya a 1 Corintios para que usted vea lo que le citó Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 35, versículo 38. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? La misma pregunta que hizo Cleopatra. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino que, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Ve que Pablo no está hablando de ninguna cosa extraña? Pablo no está inventando algo, los judíos ya sabían eso.
Los sabios habían enseñado que la semilla tiene que caer primero, morir, para luego salir, para luego levantarse de la resurrección. Lo que pasa es que nosotros todavía, a mí me ha costado mucho sacarles estos conceptos a la gente de que el Nuevo Testamento es una cosa nueva y que todo lo que está ahí es nuevo, y los hablaron los apóstoles como que nadie lo sabía y todo fueron revelación. Una revelación que tuvo Pablo. Un día voy a enseñar todos los textos talmúdicos que usó Pablo en sus cartas, que utilizaba puros textos talmúdicos para enseñar ahí. Pero porque usted no sabe, porque usted nunca se dio cuenta que eso eran textos talmúdicos. ¿Por qué nunca se dio cuenta? Porque usted nunca leyó el Talmud. ¿Verdad que sí? Si hubiésemos leído el Talmud, hubiésemos dicho, ay, mira, aquí está. Ah, esto lo dijo Pablo. Ah, esto lo dijo Pedro. Esto lo dijo Yeshua. Pero como más que somos bibliocéntricos, nuevos testamentarios céntricos, y ahora los mesiánicos que somos toraicos. Somos toraicos. Hay que tener cuidado con esto, mis queridos hermanos. Dicen los sabios que quien niega la resurrección no va a tener parte de la vida futura, la vida eterna. Fíjense a qué nivel lo llevaron los sabios, que quien niegue que hay resurrección de los muertos, es más, que nosotros no podemos negar la resurrección de los muertos, porque si negamos la resurrección de los muertos estamos negando a Mashiach, porque él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si negamos la resurrección, negamos a Mashiach. Yeshua le dijo a Eleazar, que estaba en la tumba 4 días podrido, le dijo, Eleazar, ven fuera. Y Eleazar se levantó y sus hermanos le decían, maestro, ya tiene ahí 4 días podrido. Y él le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe por qué? Porque Yeshua dice, los apóstoles dijeron que Yeshua es el autor de la vida. Lo dijo Kefas en el mensaje de Shavuot de Pentecostés, dijo, ustedes mataron al autor de la vida. La vida que usted tiene, aunque le parezca difícil, se la dio el Eterno. Se la dio Yeshua. Ahora, que usted y yo escogimos mal en el camino es otra cosa, que tomamos decisiones incorrectas. Yo recuerdo que siempre mi mamá decía, estudia, saca una carrera, y nunca le hice caso. Se me dañó la pantalla del carro, que es touchscreen, que es donde está como el teléfono, para poner el aire, el teléfono, el Bluetooth. Se me dañó. Fui a averiguar en la agencia para que me lo repararan. Me devolvió otra vez. Con el carro, con el aparato dañado. Y dije, lo voy a reparar yo. Y reparando aquello, lo rompí. Ya había comprado la pieza, rompí la pieza que compré nueva. Y cuando rompí la pieza, casi lloro. No por lo que me costó la pieza, porque me acordé de mi padre y de mi madre, que siempre decía, aprende con tu papá a arreglar el carro. No, yo no me gusta la grasa. Eso, llenarme las uñas de grasa, a mí no me gusta. Yo voy a trabajar y cuando yo necesite reparar mi carro, le voy a llamar a mi papá para que mi papá me repare el carro, y yo le voy a pagar a mi papá para que me arregle el carro. Yo no le voy a pagar a cualquier mecánico, yo le voy a pagar a mi papá. Pues resulta que Hashem me trajo para los Estados Unidos, pero me dejó a mi papá en Venezuela. Y cada vez que tengo que reparar el carro, me lamento no haber escuchado a mi madre haberme metido debajo del carro de mi padre para reparar. Porque no era que iba a ser mecánico, pero podía saber cómo reparar las cosas. Entonces es interesante, porque si nos damos cuenta, la parashá nos habla de que estos hombres enseñaron acerca de la resurrección en la Torá. Dijeron los sabios que la resurrección, había un debate en sí que la resurrección, ¿quiénes iban a participar de la resurrección? Mire, yo dije, donde hay 3 rabinos, hay 6 opiniones. ¿Quién resucitará de la muerte? Era una pregunta que analizaban los sabios. Y algunos decían, la resurrección
será solo para los israelitas. Eso lo dijo Rabí Abbajú. Otros decían que solamente iban a resucitar los mártires, los que habían dado su vida por causa de la Torá, del reino. Rabí Abbajú y Rabí Eleazar limitaban la resurrección de los muertos, que ellos decían que solamente la resurrección de los muertos iban a ser los que estaban en la tierra santa, que los que estaban fuera de Israel no iban a resucitar, que había que estar en tierra santa, en la tierra de Israel. Otros decían que también la resurrección iba a efectuarse para los que estaban fuera de Israel. Pero según el rabino Jonatán, en el Pirqué, dice, la resurrección será universal, pero después del juicio de los malvados, morirán la muerte segunda. Y para siempre. Mientras que a los justos se les concederá la vida eterna. ¿Dónde está eso? Eso que dijo el rabino, eso que dijo el rabino Jonatán. ¿Dónde está eso? Eso está en el Brit Hadashah. Está en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla de una primera y una segunda resurrección. A ver, ¿dónde está eso? ¿Apocalipsis qué? Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Fíjese, voy a volver a leer, fíjese, es que quiero que preste atención. Lo que estoy tratando de decirle es que lo que usted cree hoy no es un invento del cristianismo, ni es una doctrina que nace con Yeshua, es vieja. Los sabios ya lo venían enseñando. Eso es lo que quiero que aprendas en esta mañana. El rabí Jonatán, la resurrección será universal, pero después del juicio de los malvados, pero después el juicio de los malvados se llevará a cabo y morirán una segunda muerte y para siempre, mientras que a los justos se les concederá la vida eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron en ellos los que recibieron la facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Pero los otros muertos, ¿qué dice? No volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. ¿Dice la segunda resurrección? ¿Qué dice ahí? Ahí no dice la segunda resurrección. No me inventen cosas. No, que va la primera resurrección y la segunda resurrección. Ahí no dice eso. ¿Qué dice ahí? Que va a haber la primera resurrección y dice, pero los otros muertos no volvieron a venir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no le llama la segunda resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes. ¿Por qué la segunda muerte? Porque es lo que dice el rabino Abbajú. Perdón, el rabino Jonatán. El rabino Jonatán dijo: la resurrección será universal, pero después del juicio los malvados morirán una segunda muerte y para siempre. ¿Por qué? Porque esos que resuciten van a tener que ir al juicio, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida los van a mandar de una vez para el Gehenna, el lago de fuego, el horno de fuego, o como usted le quiera llamar, o como lo conocemos popularmente como el infierno. No se habla de una segunda resurrección. ¿De dónde sacaron eso? No se habla de una segunda resurrección. Dice que estos van a resucitar juntamente. Irán estos a la vida eterna y los otros a la condenación eterna.
que el día del juicio el Señor va a separar ese día a las ovejas de los cabros, que va a separar el trigo de la cizaña en ese mismo día, y va a guardar el trigo en los graneros y la cizaña al fuego eterno. Por eso termino diciendo, si Yeshua no resucitó, vana nuestra fe, vana nuestra esperanza. Yeshua no es otra cosa que el cumplimiento de la Torá. Lo que la Torá había dicho con respecto a la resurrección de los muertos, Yeshua lo cumplió. Él vino a quitarle las llaves de la muerte y de la condenación eterna a Satán, que Adán las había entregado en sus manos. Yeshua vino a quitárselas para darnos seguridad de que va a haber resurrección de los muertos. No solamente porque Él resucitó, sino porque ya la Torá lo había dicho. Y como la Torá hablaba del Mesías resucitado, está en el capítulo 53, le será quitada la vida y al 3 días volverá a la vida. Cuando Yeshua HaMashiach se levanta entre los muertos, da cumplimiento perfecto a lo que la Torá, los profetas y los escritos habían dicho. Porque dice Pablo claramente que Yeshua murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras y que ascendió conforme a las Escrituras, pero que volverá nuevamente con poder y gran gloria a buscar a los que durmieron en Él para prepararlo. El capítulo 31, versículo 16, cuando increpaban a los sabios y les decía, ¿dónde está en la Torá la resurrección? Les citaban este texto. Capítulo 31, versículo 16. El Eterno dijo a Moshe, he aquí que tú te acostarás y te levantarás con tus padres. No es como está traducido al español. Te acostarás y te levantarás con tus padres. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivo. Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Los grandes hombres de fe están esperando la gloriosa redención, donde ellos se levanten. Lo dice Rab Shaul, que ellos cuando vieron al Mesías los adoraron de lejos. Por eso es importante poder entender que la resurrección de los muertos es un principio basado en la Torá, en los profetas y en los escritos. En el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel escribiendo, dice, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer el 1. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Hablando de la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo en la gran tribulación, y todos los que se hayan inscrito, ¿dónde? Yom Teruah fue el lunes. Y nos inscribieron en el Sefer Jaim Tobim. Cuando te vaya mal este año, o cuando nos vaya bien este año, eso fue lo que decretaron. Entre Yom Kippur, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Hashem nos inscribe en Yom Teruah y determina lo que va a pasar con nuestras vidas en Yom Kippur. Dice, y todos los que se hayan inscritos en el libro, o en el Sefer, en el rollo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y después dice después dicen mis hermanos adventistas que cuando usted te muera ahí, se acaba el alma y ya se muere, se extingue. Que no hay infierno, dicen ellos. Y los testigos de Jehová dicen lo mismo, son hermanos, ellos son primos hermanos. Sí, ellos son primos hermanos, ellos nacieron en el mismo grupo. Después se dividieron, pero todos creían lo mismo. No, dice que ahí será confusión perpetua. ¿Y perpetua significa qué? Perpetua es para toda la vida. Es perpetuo, no se acaba. Por eso, mi hermano,
en estas fiestas estamos en los Yamim Noraim, en los días terribles. No es una fiesta de venir a comer y a pasárnoslas bien y a cantar, no es eso. Rosh Hashanah es importante, porque ahí nuestros nombres son inscritos. Todo el de la humanidad, todo el mundo tiene que ir por ese libro. Y en Yom Kippur sellan el veredicto para cada uno de acuerdo a cómo hizo su teshuvah. Si se arrepintió o no se arrepintió. Si afligió su alma o no se afligió. De eso depende las fiestas para nosotros. Las fiestas nos mantienen conectados con el Eterno y con la vida futura. Ya celebramos Pesaj, donde el Mesías murió. Ya celebramos Shavuot, donde nos llenaron de poder. Pero falta el día en que suene la teruá y nos despierten. Pero cuidado, porque ese despertar puede ser para vida eterna o para condenación eterna. Luego de allí, cuando nos despierten, porque dice Rab Shaul, y el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir en el aire al Señor que viene con las nubes, y así estaremos para siempre con Él. Pero antes de llegar, para estar para siempre con Él, hay que ir al Yom Hadim, al día del juicio, que es el Yom Kippur. En Rosh Hashanah, en Yom Teruah, no inscriben, pero en el Yom Kippur nos buscan. O nos borran o nos dejan inscritos. Y de eso va a depender la resurrección. Porque Daniel dijo que solamente van a resucitar para vida eterna los que están inscritos en el rollo. Y Juan dijo en el rollo de la vida. Puesto de pie, por favor. Avinu Shebashamay. Ataca dos. Vejatoraka dos. Abacados. En estos Yamim Noraim, tú conoces la teshuvah, el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes con cuán seriedad estamos tomando estas cosas. Tú sabes quiénes estamos haciendo teshuvah y quiénes no estamos haciendo teshuvah verdadera. Te pedimos, por favor, que nos inscribas en el Sefer Chaim Tovim para un buen año. Bueno, dulce, placentero, bendecido. Eterno. Y que en Yom Kippur nos selles y determines un buen veredicto para nosotros. Esta fiesta solamente es una sombra, pero un día llegará lo verdadero. Llegará el día en que nos levante de entre los muertos y tenemos que irnos a presentar ante ti en el día del juicio. Señor, redargúyanos de pecado, convéncenos de pecado, haznos ver dónde están nuestras fallas, aún las que te son ocultas, las que no son ocultas, las que no recordamos, para ponernos de acuerdo contigo en estos días que nos faltan. Ahora el miércoles por la noche tenemos el servicio de Kol Nidre y comenzamos el ayuno para afligir nuestras almas. Prepáranos para un buen año, que nos volvamos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros errores, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestra ignorancia, que perdones por favor las ligerezas, que perdones por favor las irresponsabilidades, los pecados que hemos cometido con conocimiento y los que hemos cometido bajo ignorancia. Que por favor nos permitas acercarnos a este Yom Kippur y que nuestras súplicas y nuestros ruegos sean aceptados delante de ti y nos concedas un buen año. Te lo pedimos no por nuestros propios méritos, sino por los méritos del Mesías. Que nos mires a través de Él, de su sangre, de esa sangre del pacto que siempre hemos violado.
y que nos hemos vuelto y nos hemos ido tras nuestro propio corazón y tras nuestros propios deseos. Por favor, perdónanos y permítenos tener un buen año. En el nombre de Yeshua. Amén, Señor. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vigunecha. Yisha Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Beshem Yeshua Mashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom para todos mis hermanos y Shana Tová para todos mis hermanos. Shana Tová para todos. A las 4 nos encontramos en el Bet Midrash. Shalom para todos.